días. En este pequeño video explicamos los pasos a seguir para determinar las medidas de tendencia central para datos no agrupados. En la primera columna nos proporcionan los datos originales del problema. Es recomendable que estos datos no los modifiquemos nunca, sino que los dejemos así tal cual. Para ello, lo que hacemos es seleccionar estos datos que van desde la celda A2 hasta la celda A26. Los vamos a copiar y los vamos a pegar a la segunda columna llamada datos ordenados, en la que lo que vamos a hacer es poder ordenarlos sin perjudicar estos datos originales. Entonces, control shift y la flecha hacia abajo nos permiten seleccionar todos los datos de la columna B que tengan un valor numérico. Entonces, control shift y la flecha hacia abajo, vamos a la pestaña de inicio, buscamos el botón ordenar y filtrar, y dentro de ello tenemos a la opción ordenar de menor a mayor. Este caso nos permitirá ordenarlos de el más pequeño al más grande en una forma ascendente. Entonces nos da dos opciones: ampliar la selección o continuar con la selección actual. En este caso, si yo le doy ampliar la selección, lo que va a hacer es que ambas columnas se van a ordenar y no es lo que queremos. Vamos a darle solo para que vean y automáticamente las dos, y no es lo que queremos, sino solo quiero que la segunda columna se ordene. Entonces, para ello, cuando le damos ordenar de menor a mayor, decimos que continuar con la selección actual, o sea, solo la columna que yo he seleccionado. Y ahora sí, la primera columna no sufrió ningún cambio y la segunda columna ya está ordenada. Bueno, entonces ahora vámonos con estos tres títulos: clase, frecuencia y frecuencia acumulada. La clase es únicamente los datos que estamos trabajando. En este caso, como no están agrupados, vemos que tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. De forma que lo que hacemos es colocar los datos. Si supongan que en algún momento de 1 se pasó a 3, pues aquí de 1 se pasó a 3. Si no estuviera el 5, tampoco colocamos el 5, únicamente los datos que aparecen. En este caso, como están del 1 al 10, lo que hacemos es colocar 1 y 2, selecciono 1 y 2 y eso me permitirá ubicarme en la esquina inferior derecha, desplegar hacia abajo hasta llegar al valor deseado, que en este caso es 10, ¿verdad? Y eso pues nos hace el trabajo más fácil. ¿Qué hacemos a continuación? Ya tengo acá la clase y ahora necesito saber cuántas veces se repite cada uno de estos datos, y para ello pues está la columna de frecuencia. Podríamos nosotros ir contando cuántas veces se repitió. En este caso podríamos decir que son 3, el 2 se repite 2 veces, el 3 se repite 2 veces, y bueno, en este caso solo son 25 datos, pero ¿qué pasaría en el caso de que fueran muchos datos? Entonces, para ello buscamos funciones que nos permitan hallar esa frecuencia. Para ello vamos a hacer uso de la de la función contar.si. Entonces escribimos igual contar.si, la tenemos acá, tenemos dos opciones, le vamos a dar a la primera, contar.si, doble clic y nos pide el rango y el criterio. ¿El rango qué es? El rango de las celdas que necesitamos trabajar. En este caso, el rango está entre la celda B2 hasta la celda B26. Para ello, entonces, escribimos B2 para, en este caso, para separar las celdas, colocamos dos puntos y la celda final. O sea, la celda al inicio es B2 y la celda al final es B26, ¿verdad? Y si se dan cuenta, automáticamente ahí están las celdas. Entonces, imagínense que estuvieran trabajando con un dato, una cantidad de datos que llegara hasta la celda B500, entonces así lo tendríamos que ir trabajando. Ahora, ¿qué hacemos? Independientemente de cómo lo trabajen, siempre van a dar la misma respuesta, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Dependiendo del Office que ustedes utilicen, en la parte inferior me va a decir
cómo se lo debo de, cómo lo debo de colocar, cómo debo de introducir los datos. Porque a veces utilizamos otro sistema de computadora, entonces acá nos especifica cómo, ¿verdad? No coloquen dos puntos, no coloquen comillas si no nos lo indica acá. Entonces aquí nos dice que para separar el rango con colocar una coma, automáticamente ya me paso al criterio. ¿Y qué es el criterio? En este caso lo que quiero es explicarle a Excel que me cuente la cantidad de veces que se repite el número 1, el número 2, el número 3 y ese es el criterio. Entonces únicamente después de colocar la coma selecciono la cantidad de veces que se repite esta celda, o sea, el 1. Cerramos paréntesis y ya. Me está diciendo que hay un total de 3 veces, o sea, que el 1 se repite 3 veces y efectivamente ahí están, 3 veces. Ahora, esta misma función se puede aplicar para todo lo demás, pero tienen que entender lo siguiente. Si ustedes despliegan hacia abajo, probablemente me da el total de datos, pero si se dan cuenta, aquí me aparece una flecha indicándome que hay un pequeño error ahí que tengo que tomar en cuenta. Y es el siguiente. El rango de las celdas que estamos trabajando es desde B2 a B26. Pero ¿qué pasa si yo solo despliego como lo hice hace un momento? Que a medida que voy bajando, si ustedes se dan cuenta, también las celdas van bajando. De B3 a B27 se dan cuenta que va bajando. No sé si logran identificar acá en la barra de funciones, la barra de fórmulas, que a medida que yo voy bajando también va descendiendo. Entonces ven ustedes que en B31 yo no tengo ningún dato. O sea que tengo que especificar que los datos que yo quiero trabajar solo deben de ser desde B2 a B26. Para ello lo que hacemos es fijar. ¿Y cómo fijamos? Únicamente nos ubicamos entre B y 2, o sea, entre columna y fila acá en la barra de fórmulas y lo que hacemos es colocar el símbolo de dólar en medio. Entonces nos ubicamos entre B y 2, Shift y el numeral 4 o la forma en la que les permita su computadora y automáticamente ahí estoy diciendo que no se va a mover de B2 a B26. Entonces lo mismo con B26, colocamos Shift 4 y ahí está. Con esto me aseguro que aunque yo vuelva a tomar la misma función y la despliegue hacia abajo, vean, ahora ya no aparecen las flechas y ahora a medida que yo fui bajando, B2 y B26 se mantuvo. ¿Qué fue lo único que cambió? Que por ejemplo aquí yo estoy diciendo que se cuente, quiero contar la cantidad de veces que se repite el número que está en D8, o sea el 7. Aquí el D9, aquí el D10 y el D11. Y ahí entonces ya tenemos nosotros la frecuencia. Entonces lo podemos comprobar. Por ejemplo, ubiquémonos en por ejemplo, contemos cuántas veces se repite el 4. Veamos que aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está un total de 5. O sea, ahí vamos bien. Bueno, entonces ya con esto nosotros lo que debemos de hacer es lo siguiente. Vamos a escribir acá un total, el total de datos con el que nosotros estamos trabajando, que hasta el momento tenemos acá. Aquí tenemos el símbolo de sigma, que es el de sumatoria. Sumamos los datos que yo seleccioné en este caso y son un total de 25, como originalmente habíamos trabajado. O sea, aquí no me puede dar ni más ni menos porque son un total de 25 datos con los que yo estoy trabajando. Bueno, vámonos a la frecuencia acumulada y aquí quiero explicarles algo. Normalmente la clase se representa con una X, la frecuencia con una F minúscula y la frecuencia acumulada con una F mayúscula. Pero independientemente, si trabajamos con otra letra no va a afectar. O sea, al final, dependiendo del libro que nosotros utilicemos, así va a estar representado. Bueno, la frecuencia acumulada, ¿cómo la vamos a hallar? En este caso, si yo me doy cuenta que la frecuencia empezó con 3, la frecuencia acumulada también va a empezar con 3. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Digo que esta celda debe de ser igual a la celda E2. Vean, y ahí está.
Esto me asegura que si en algún momento modifico algo de los datos, si aquí ahora ya no es 3 sino va a ser un 2, automáticamente aquí se va a cambiar. O sea, yo puedo venir y solo colocarle un 3, sí, pero es mejor que digamos que la primer celda de la frecuencia acumulada debe de ser igual que la primer frecuencia acá. Entonces, ahí lo tenemos. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. El segundo dato de la frecuencia acumulada lo hallamos sumando. Entonces decimos igual a sumar el primer dato de la frecuencia acumulada más el segundo de la frecuencia. O sea, el de 3. Le damos enter y ahí está. 3 más 3, 6. Y así nos vamos a ir uno por uno. Por supuesto que no lo vamos a hacer manualmente, sino simplemente con desplegar esto lo vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hallar el siguiente de la frecuencia acumulada, tendría que ser igual al anterior más el siguiente de la frecuencia y nos podríamos ir uno por uno. Pero como les repito, no vamos a hacer esto, sino simplemente desplegar la función que ya colocamos hasta el último dato de la frecuencia. No lo bajamos hasta acá, sino hasta este punto. ¿Por qué hasta este punto? Porque si yo bajo a la siguiente, lo que haría es sumar este 25 y este 25 no es de la frecuencia, sino el total. Entonces aquí está, si se dan cuenta en la función me aparece F10, que es este 23, más el siguiente, el último de la frecuencia, que es F11. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo sabemos que nuestro procedimiento está bien al momento? Porque primero, el total de la frecuencia es 25, total. Y el último dato de la columna de frecuencia acumulada también es 25. Y eso también nos va a permitir saber que nuestro procedimiento está bien hasta el momento. Ok, ¿qué hacemos a continuación? Vamos a determinar ahora sí las medidas de tendencia central, que en este caso las vamos a trabajar en la parte inferior. ¿Y cuáles son esos datos? Bueno, primero, no importa el orden, podríamos trabajar en el orden que quisiéramos, pero en este caso lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a decir, solo vamos a ver si le podemos aplicar un pequeño formato a esto. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Los datos a trabajar son media, mediana y moda. La media, la mediana y la moda. Esos son los datos que normalmente nosotros trabajamos cuando hayamos medidas de tendencia central. Y para ello podemos realizarlo de una forma manual o también por medio de las funciones, las fórmulas de Excel, que tendría que ser de una forma más práctica. Primero quiero que recuerden que los datos que nosotros vamos a trabajar se encuentran entre la celda B2 y la celda B26. ¿Sí? Esos son los datos, desde B2 hasta B26. Entonces, en la fórmula decimos igual y buscamos la función media, pero en algunas hojas de cálculo de Excel lo que hacemos es escribir promedio. Al final la media pues es un promedio de los datos que estamos trabajando. Entonces tenemos diferentes opciones de promedio para la media, que en este caso solo es un promedio de los datos que tenemos. Vamos a seleccionar la primera, doble clic y ahora me está pidiendo los números. En este caso yo le digo que está entre B2, dos puntos, y B26. Si se dan cuenta, automáticamente selecciono los datos, cerramos paréntesis y le damos enter. ¿Eso qué quiere decir? Que la media aritmética o el promedio en este caso es 5. ¿Y cómo comprobamos eso? Bueno, en realidad la ecuación que nosotros deberíamos de utilizar es la siguiente. Decimos que media aritmética es igual a la sumatoria del total de datos dividido el total de datos. O sea que tendría que ir sumando uno por uno. O sea, si yo selecciono todos estos, automáticamente aquí me dice que la sumatoria de eso es 125. O sea, yo podría hacerlo manualmente y decir acá,
125, que es sumar 1 más 1 más 2 más 3, dividido el total de datos, que son 25, tenemos acá. Y si introducimos esto a nuestra calculadora, nos vamos a dar cuenta que efectivamente es 5. Y ustedes lo podrían comprobar, por supuesto. Si gustan, comprobémoslo para que ustedes estén seguros. Decimos 125 dividido 25 y esto es igual a 5. O sea que este dato que tenemos acá efectivamente es así. Bueno, ahora lo que hacemos es lo siguiente. ¿Cómo determinamos la mediana? Pues de la misma forma. La mediana, primero entendamos qué es. Si yo tengo acá una serie de números, por ejemplo, si tuviera 1, 2, 3, luego podría ser el 7, se repite dos veces el 7, no importa la cantidad de datos. La mediana es el número que se encuentra en medio de toda esta fila de números. Entonces, por ejemplo, si yo tengo todos estos, ¿cuál sería el número que se encuentra en medio? Bueno, entonces, si nos damos cuenta que si hay un total de 7 datos, el número que está en medio es este. ¿Sí? Porque a la izquierda quedaron 3 números y a la derecha quedaron 3 números. Esa es la mediana. El número que se encuentra en medio de la fila de números. Entonces, ¿cómo determinamos la mediana? Por medio de funciones. Decimos igual mediana, aquí la tenemos, le damos doble clic, me pide el número 1, el número 2, o sea, cuáles son los datos, de dónde voy a sacar esos datos. Pues ya sabemos que es en un rango que está entre B2 a B26. Otra vez me selecciono los datos, cerramos y encuentro que el número es el 4. O sea, si tengo un total de 25 datos, por ejemplo, si ustedes regresan acá, si tengo desde los datos 1 y si se dan cuenta aquí se repite 1 varias veces, hay un total de 25 datos. Entonces, hasta llegar a 25, el número que está en medio de entre los números de las posiciones del 1 al 25, en este caso sería el número que esté en la posición 13. Entonces, si nos damos cuenta, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el número que está en medio entre esta fila efectivamente es el 4. ¿Sí? Entonces, esto es la mediana. Es importante que entendamos por qué. Al final, pues simplemente con aplicar las funciones ya vamos a saber, pero necesitamos saber y comprender el por qué. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que acá hacia arriba hay un total de 12 datos y después de ese 4 hacia abajo hay un total de 12 datos. O sea que el número que está en medio efectivamente es el 4. Bueno, y finalmente la moda, sabemos que la moda es el número que más veces se repite, o sea, el que tiene mayor frecuencia, y en este caso el que tiene mayor frecuencia es el 4, pero si colocamos 4 pues está bien, pero es importante que lo hagamos con las funciones. Entonces decimos igual moda y seleccionamos la primera, que únicamente me va a dar un dato de todos los datos trabajados y le coloco acá. De igual forma, quiero saber cuál es la moda que está entre los rangos de B2 a B26. ¿Sí? Cerramos paréntesis y listo. Efectivamente es el 4. No me va a decir 5, ¿verdad? Sino 5 es la cantidad de veces que se repite el número 4, que es el de mayor frecuencia, o sea, el que tiene la moda más grande. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda por ahora? Pues simplemente, independientemente si nos lo pidan o no, siempre es importante que nuestras tablas se vean pues bonitas. Entonces para ello pues vamos a rápidamente darles formato. Vamos a aplicarle primero todos los bordes a todas nuestras tablas trabajadas, ¿sí? Para que pues se vea más bonito. No afecta en lo absoluto la respuesta, pero por supuesto que se va a ver mejor. Incluso pues que nuestros datos estén alineados al centro y listo. Ahora le vamos a dar un tipo de fuente diferente. Vamos a colocar acá
color diferente a todos nuestros títulos. ¿Sí? Colocamos un color del tema azul, le colocamos negrita y blanco. También a estos datos podríamos aplicarle un color diferente porque son datos que en realidad pues nos dicen si nuestro trabajo está bien hecho, al igual que este 25. ¿Sí? Y aquí también podríamos aplicarle un color diferente porque son datos que nos piden. Y listo, ahí está. Bueno, podríamos también colocarle bordes superiores, bordes gruesos, que también eso nos permiten que estén de mejor forma y en algún momento pues nos van a permitir que nuestros datos estén separados por bordes, que eso nos va a dar mayor información. Como vuelvo a repetir, solo es por estética. Bueno, listo. Ahora, si me pidieran graficar, ya con esto terminamos. Si me pidieran graficar, en este caso, pues simplemente con la clase y la frecuencia es más que suficiente. Entonces yo selecciono estas dos columnas, voy a insertar y aquí tengo todos los tipos de gráficos, pero también puedo ir a gráficos recomendados. En gráficos recomendados me aparecen las de barras, las de puntos, pues la que yo quiera, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar una gráfica de barras en forma vertical y la tengo acá. Yo podría ir cambiando el título, el diseño, el que yo quiera. Y lo único que estoy diciendo es que aquí está la clase, o sea, los datos con los que se trabajaron y la cantidad de veces que se repitió. Y bueno, listo. Por último, muchas veces el problema de Excel es que cuando yo quiero imprimir, me lo imprime en 2 hojas, en 3 hojas. ¿Y cómo revisamos eso? Pues si yo me voy a... Puedo irme a vista, ¿sí? O también desde las 3 pestañas que tenemos en la parte inferior, por ejemplo en diseño de página. Si yo selecciono diseño de página, me va a aparecer tal cual va a aparecer como cuando yo quiero imprimir. Entonces, pero si yo lo quiero solo en una, pues quiero solo en una página, lo que podría hacer tal vez es trasladar mi gráfica a una sola hoja, y si se dan cuenta automáticamente pues nos aparecen acá estas líneas punteadas que son las hojas que nos va marcando. O incluso si nosotros quisiéramos en la pestaña diseño o disposición de página, me da una escala, o sea, yo puedo reducirlo y a medida que yo reduzca, si se dan cuenta, no es que la línea crezca, sino que en realidad el contenido de mi hoja cada vez va a disminuir. Entonces ya puedo verlo acá, que cada vez está más pequeño. Puedo aumentarle la escala, por supuesto, como yo desee. Y listo. Espero que les haya servido esta pequeña información.